Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles qué es y cómo hacer un análisis de causa raíz, también conocido como root case analysis. Bueno, esta es una herramienta de entendimiento, posee las siguientes características. Implica encontrar las causas fundamentales de un problema para identificar e implementar soluciones. Este tipo de análisis aborda las causas subyacentes de un problema en lugar de los síntomas superficiales. Identificar el problema es el primer punto que uno necesita para hacer este desarrollo. El segundo es definir la estructura, el problema principal, es decir, el efecto que está tratando de entender. Después, identificar las posibles causas, determinar las razones probables dentro de este proceso. Y bueno, también nos permite a nosotros abordar diferentes puntos para poder generar alternativas respecto a cómo poder solucionar este problema. Entonces, el análisis de causa y raíz, pues es sumamente interesante porque nos permite a nosotros partir de algo. Normalmente cuando alguien ve un problema, no solo una persona, sino también una organización, se enfoca en las consecuencias. De hecho, si ustedes conocen, el árbol de problemas está muy enfocado en entender las consecuencias. Esta es otra forma de poder analizar una problemática. Lo que pasa es que muchas veces el problema no se logra definir bien y ahí es cuando tenemos inconvenientes. Entonces, esta herramienta nos permite tener una mejor comprensión de cómo definir el problema, cómo poder entenderlo y en torno a eso poder generar diferentes alternativas. Antes de iniciar, si a ustedes les gusta lo que nosotros hacemos, por favor, suscríbanse al canal, prendan la campanita, compartan nuestro contenido, déjenos su comentario, que de verdad nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a seguir creciendo. Bueno, lo primero es que, digamos que algunas veces muestran este análisis como el análisis de espina, pero digamos que a mí me gusta hacerlo de una forma un poquito diferente. Me gusta, ya sea en un medio digital o análogo, poder escribir y empezar a definir el problema. Pero ¿cómo se define el problema? Primero, normalmente uno arranca por las consecuencias. Entonces, lo primero que se tiene que hacer, yo recomiendo hacer este análisis en grupo porque uno puede tener diferentes ópticas. Esto normalmente lo utilizan las empresas cuando están tratando de tener una mejor comprensión de algo que está ocurriendo. Entonces, la verdad que hacerlo en grupo es muy importante. No recomiendo hacerlo de manera individual porque, pues, digamos que el proceso de debate es simplemente con uno mismo. Entonces, uno empieza a analizar si lo que uno está viendo es una causa del problema, una consecuencia o si es realmente el problema. Y para esto, pues uno tiene que pasar por un proceso de validación y también de pertinencia. Entonces, a nivel del grupo, pues se empieza a definir esas características para que yo pueda definir un problema específico. ¿Y por qué digo uno solo? Porque a veces se trata de abarcar demasiado, o sea, se tratan de solucionar 4 o 5 problemas al mismo tiempo y eso es muy complicado y puede que ni siquiera tengan relación o puede que sí, pero yo realmente sí recomiendo tomar un solo problema principal y en torno a eso pues definir la guía de ruta. Entonces, ya cuando definimos el problema, empezamos a recolectar información. Entonces, pues es muy importante si, por ejemplo, yo veo un problema en línea de producción o veo un problema logístico o veo un problema en cadena de valor o propuesta de valor, pues que la recolección pues sea creíble y pues también sea de valor y también que sea una muestra significativa. Entonces, entre más información yo recolecte, pues va a ser mejor porque eso nos va a permitir llegar a la tercera parte, que es determinar las causas. Para que yo pueda determinar las causas de un problema, pues es importante clasificar la información, estudiar la información, darme cuenta que todo lo que recolecté no es importante y empezar a determinar la raíz de la causa, que es sumamente importante. Y primero, pues aquí tenemos que hacer un proceso de validación o invalidación de información. Tenemos que entender que para un problema puede haber múltiples causas, no solo uno, y necesitamos poder evaluar esas opciones, mirar cuáles son las más pertinentes, que la información con la cual uno esté trabajando, pues realmente sí sea importante, sea relevante. Y digamos que aquí hacemos un proceso de decantación o tamizado, ¿cierto? En el cual nosotros filtramos la información y determinamos las causas. ¿Y por qué hablo en plural? Porque normalmente un problema no tiene una sola causa, tiene varias causas. Y pues es importante que yo las logre entender. Ya cuando
logro identificar las causas de manera detallada, ahí sí paso a hacer recomendaciones y soluciones. ¿Y por qué digo recomendaciones y soluciones? Puede que el problema que yo haya encontrado haya sido algo muy complejo. Y dentro de este proceso yo me doy cuenta que una de las cosas que nosotros podemos hacer es generar una solución, pero el efecto no va a ser inmediato, no va a ser total. Entonces dice, ¿ya se solucionó el problema? Puede que sí, pero también puede que no, porque el problema realmente venía de hace mucho tiempo atrás, nunca se había tenido, entonces puede ser una solución parcial. Entonces, dentro de eso, pues se decide qué hacer, pero es que uno puede definir un plan de acción o de recomendaciones y soluciones para un determinado tiempo, porque la gente quiere una solución total. A veces se puede hacer, pero otras veces no. Y de hecho, muchísimas veces lo que a mí me gusta hacer con esta herramienta es hacerlo por etapas. Uno dice, tenemos que empezar por acá, esta etapa nos va a tomar tanto tiempo, después vamos a seguir con esta etapa. Si uno puede hacer una solución definitiva, pues es ideal, pero no siempre ocurre eso. Entonces, pues esa parte es muy importante. Entonces, los 5 pasos básicos de este análisis, pues son los que acabo de mencionar: definir el problema, reunir datos, determinar causas, determinar la raíz de las dos causas y, por supuesto, hacer la parte de recomendaciones y soluciones. Yo recomiendo escribir el problema exacto tal cual lo entienda. Cuando corresponda, identifique quiénes están involucrados, cuál es el problema y cuándo y dónde ocurre. Cuando evalúe el problema, ampliar su perspectiva puede ayudar a identificar las causas de manera más eficaz. Este es un punto muy importante y por eso lo dejé al final, porque a veces este análisis no da los resultados y es porque el problema quedó mal definido. Es decir, yo me di cuenta de una consecuencia, pero ese no era el problema. Esta herramienta es muy útil en procesos productivos, en procesos empresariales y normalmente cómo arranca el proceso de identificación de la problemática cuando uno se da cuenta de la consecuencia. Pero para poder identificar el problema, pues tenemos que hacerlo de una forma muchísimo más profunda y hacer varias validaciones o invalidaciones respecto al proceso con el cual nosotros estamos trabajando. Muchísimas gracias a todos. Espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Suscríbanse a nuestro canal Design Thinking 24/7. Síganos en redes sociales. Ay, perdón. Recuerden que todas las semanas tenemos nuevo contenido. Nuestros cursos en Udemy ya se encuentran disponibles. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.